Bienvenidos a este video cuyo propósito es repasar la secuencia didáctica que hemos trabajado previamente en nuestra sesión presencial. Quiero que recordemos entonces que para poder preparar una sesión de clase vamos a recurrir a la secuencia didáctica. Entonces, para este caso quiero que recordemos las fases de la secuencia didáctica y puntualmente cuál es el propósito de cada una de ellas. ¿Recuerdan que les conté que nuestra secuencia didáctica se desarrollaba en 3 grandes etapas? Nuestras 3 grandes etapas son inicio, desarrollo y cierre de la sesión, pero el desarrollo lo podemos subdividir en 2 grandes momentos. La etapa de comprensión de la enseñanza y la etapa en la que desarrollamos la destreza con esa enseñanza, en el momento en que aprendemos a aplicarla. Entonces vamos a ir nuevamente trabajando las fases de cada una de las etapas. Nuestra primera etapa, que es la etapa de inicio, tiene entonces su primera fase, la motivación. Y aquí la pregunta era, ¿por qué es importante lo que voy a aprender? Cuando nosotros logramos llegar a nuestro estudiante dejándole claro cuál es la importancia de ese aprendizaje que se va a llevar, lo podemos vincular para que afectivamente esté conectado con nuestra sesión. Si yo no logro despertar la motivación en mi estudiante, seguramente se va a distraer muy fácilmente. Recordemos el propósito entonces de la motivación. Es vincular al estudiante con el aprendizaje desde su sistema afectivo. Y es muy importante entonces argumentar la necesidad de aprender lo que le voy a enseñar y también contarle para qué le va a servir en su vida. Nuestra segunda fase, que también hace parte del inicio, es el encuadre. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las reglas que debo cumplir y los compromisos que debo asumir en esa clase que vamos a desarrollar? Recuerden también que cuando nosotros somos muy claros desde el inicio de nuestra sesión en cuáles son las normas o los acuerdos que vamos a cumplir, nuestra clase va a tener un mejor desarrollo. El propósito entonces del momento de encuadre es disponer el ambiente propicio para el alcance del propósito. Y entonces recuerden que es importante que mencionemos el propósito de la clase. Para lograr el propósito debemos hacer estos acuerdos que se hacen en el encuadre. Una vez dispuesto el ambiente para el desarrollo de nuestra sesión en este momento de inicio, vamos a pasar al desarrollo de nuestra sesión. La etapa del desarrollo inicia con enunciación. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los instrumentos de conocimiento que voy a usar en la competencia? ¿Cuáles son esas enseñanzas que necesito aprender para el desarrollo de mi competencia? Ustedes me decían, ¿cuáles son los temas? Pero pasemos un poco de esa palabra, no vamos a trabajarlo como un tema, sino como una enseñanza. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas enseñanzas? Y es aquí donde vamos a construir la enseñanza con nuestros estudiantes. No vamos a ir a dictar una clase, sino que vamos a trabajar en una construcción de la enseñanza, con los preconceptos que tienen nuestros estudiantes y con lo que nosotros podemos ayudar a aclarar y a construir. ¿Cuál es el propósito entonces de la enunciación? Es explicar y apropiar con los estudiantes los instrumentos de conocimiento necesarios para el desarrollo de la competencia. Eso ocurre en este primer momento de la enunciación. Una vez termina la enunciación, vamos a la modelación. La pregunta es, ¿cuáles son y por qué los pasos que debo seguir para adquirir la competencia? Recuerden que en la modelación son ustedes quienes van a actuar, son ustedes quienes le van a mostrar a los estudiantes cómo se utiliza lo que acabaron de aprender, cómo se utiliza esa enseñanza que estamos apropiando. Ustedes van a ser el modelo de uso de la enseñanza y tal cual ustedes lo modelen, su estudiante lo va a aplicar. Por eso es muy importante que hagan en esta modelación el paso a paso y que verbalicen todo el tiempo lo que está ocurriendo. El propósito de la modelación es lograr que los estudiantes comprendan y aprendan la forma de realizar la competencia. Posteriormente viene la simulación. En la simulación la pregunta es ¿cómo lo estoy haciendo? Y entonces es aquí donde vamos a preguntarle al estudiante ¿cómo vas a resolver este ejercicio? ¿Cómo te vas a enfrentar a este problema? ¿Cómo vas a utilizar la enseñanza?
y nuestro estudiante va a empezar a contarnos ese paso a paso para enfrentarse a ese ejercicio, a ese reto. Debemos estar muy pendientes porque es muy importante aquí la retroalimentación. Escuchar muy atentamente a nuestro estudiante nos va a permitir hacer una retroalimentación adecuada. Decirle primero cuáles son sus aciertos y después qué debe mejorar. Por eso, este momento, les decía, es muy importante. Aquí va a aclarar mi estudiante esos vacíos que ha tenido. Seguramente tiene gran parte apropiada de la enseñanza, pero aquellos vacíos que aún tiene los va a solucionar en este momento. El propósito de la simulación es entonces concientizar a los estudiantes de sus aciertos y errores en la aplicación de la estrategia de la enseñanza para facilitar el desarrollo de la misma. Una vez esa enseñanza sea clara, pasamos a la ejercitación, y es aquí donde mis estudiantes empiezan a aplicar por sí solos. La pregunta entonces es, ¿cómo logro la destreza en la competencia? Y es aquí donde generamos una serie de ejercicios, de retos, de problemas para que mi estudiante empiece por sí solo a aplicar la enseñanza. Debemos estar muy pendientes y monitorear lo que nuestros estudiantes están haciendo, pero darles mucha autonomía para que sean ellos mismos, ellos solitos, quienes apliquen las enseñanzas. Una vez esto ocurre y logramos nuestro propósito, que es generar y regular un ambiente que facilite el desarrollo autónomo de la estrategia, vamos a pasar a la demostración. La demostración entonces en la etapa de cierre me va a permitir evidenciar si mi estudiante adquirió la competencia. Y la pregunta entonces es, ¿mi estudiante da muestras de haber adquirido la competencia? Y entonces le voy a generar unos nuevos retos, y es aquí donde mi estudiante ahora sí, absolutamente solo, va a aplicar las estrategias, los procedimientos que apropió anteriormente durante el resto de la sesión, y va a demostrar que efectivamente es capaz autónomamente de enfrentarse a esos retos. El propósito es generar y regular un ambiente que facilite el desarrollo autónomo pero concienzudo de la estrategia, asumiendo una actitud de autoexigencia y rigor. Nuestro estudiante entonces se enfrenta a estos retos que le generamos de una manera autoexigente y muy rigurosa, y de esta manera logrará demostrar que adquirió la enseñanza que nosotros preparamos para esa sesión. Y un momento último y muy importante en la sesión de clase es la síntesis y conclusiones. La pregunta aquí es, ¿cuáles son las ideas que consolidan el avance de la sesión? Es aquí donde mi estudiante va a ser consciente cuál fue el aprendizaje del día. Recuerden que partimos de la pregunta, ¿cuál fue el propósito de nuestra sesión? Cuando nuestros estudiantes retoman el propósito, van a evaluar si se cumplió o no se cumplió. En principio debería haberse cumplido el propósito, y si es así, vamos a preguntar a nuestros estudiantes por qué creen que cumplieron el propósito. Lo que esperamos en este momento es que ellos empiecen a contarnos que han apropiado, que han adquirido, que han desarrollado su competencia al haber aclarado unos conceptos fundamentales. Y lo que queremos en este momento de la sesión es que ellos empiecen a contarnos cuáles son esos conceptos fundamentales. Lo que nosotros haremos como líderes de la sesión es sintetizar, es puntualizar y concluir, y evidenciar que efectivamente son esos los elementos claves de la sesión. El propósito de este momento es ese básicamente: sintetizar la enseñanza, poder aclarar dudas si es que en este momento existen dudas, y contarle a nuestros estudiantes cuál es la misión de entrenamiento para la siguiente sesión. En este momento es importante que los estudiantes hagan consciente para qué les va a servir esta enseñanza y que lo conecten con la próxima sesión de clase. De esta manera hemos terminado con el repaso de nuestra secuencia didáctica. Necesito que tengan muy claro qué ocurre en cada una de las fases de la secuencia didáctica, cuál es su propósito, por qué se debe dar esta fase en el desarrollo de la clase. Nos vemos entonces la próxima sesión. Un abrazo, chao chao.